para pagar la utilidad lo primero que tiene que ocurrir es que la empresa debe tener en el año por lo menos 21 trabajadores. Eso es lo primero. Es decir, que si mi empresa tiene menos de 21, no está obligada a repartir utilidades. Luego de eso, tenemos que ver si la empresa ha tenido una renta positiva antes de impuestos, porque la utilidad se calcula en función a un criterio tributario. Es decir, si la empresa ha tenido una renta tributaria positiva, tiene que pagar utilidades, ¿correcto? Luego de eso, ya tenemos más de 20 trabajadores, renta positiva. Lo que sigue es determinar qué porcentaje de esa renta es la que se reparte a los trabajadores. Y ello va a depender de la actividad de la empresa. Por ejemplo, la empresa industrial reparte el 10% de la renta, la empresa minera el 8%, una comercial el 8%, una de construcción el 5%. Entonces, con ese porcentaje aplicado a la renta ya sabemos la bolsa, llamémosle así, la bolsa a repartir entre todos los trabajadores. Luego esa bolsa por trabajador se asigna en función a dos criterios. En primer lugar, a las remuneraciones que el trabajador haya ganado en el año. ¿Eso qué significa en sencillo? Si ganaste más, recibes más utilidad legal. Y el restante 50% se asigna en función a los días efectivamente trabajados. Eso significa que si el trabajador fue a trabajar más, va a ganar más utilidad. La regla es que quien trabaja más días en el año de manera efectiva, es decir, va a su centro de trabajo a laborar, va a recibir más utilidad. Entonces, aquellos días en los cuales no se trabaja, por más que se pague el sueldo, José Carlos, como el caso de las vacaciones, no son días computables, no entran al cálculo. Y no solamente las vacaciones, por ejemplo, el descanso pre- y postnatal, o sea, la licencia por maternidad, tampoco, esos días tampoco entran al cálculo. En el caso de las madres, estamos hablando de 98 días. Correcto, ya 98 días. Meses, un poquito más de 3 meses, es casi la cuarta parte de un año, es un cambio significativo tendría la madre ahí en ese caso. Sin duda, ojo, eso no significa que no reciba su subsidio, ¿no? Su sueldo. O su sueldo a través de un subsidio que es pagado normalmente. Y es más, pongámonos en el caso de la mamá, que no solamente goza de los 98 días, sino que encima lo empalma con vacaciones. O sea, estamos hablando de más o menos 4 meses. Claro. Esos 4 meses no van a ingresar al cálculo de la utilidad. Pero hay días que sí ingresan, pese a que el trabajador no ha ido a laborar, pero la ley lo tiene que señalar expresamente. Por ejemplo, las licencias sindicales. La ley establece que por lo menos, o el mínimo de licencia sindical, es de 30 días calendario al año, para, por ejemplo, el secretario general del sindicato, el secretario de defensa. Va a depender de cada sindicato. En esos casos, esos 30 días sí se consideran trabajados. O la hora de lactancia materna, que como recordamos, la mamá tiene derecho, en realidad es un derecho del hijo o de la hija, a una hora para poder retirarse antes o llegar una hora tarde al trabajo para poder dar de lactar. Esa hora de lactancia también es un día efectivamente trabajado. O si mañana la SUNAT me cierra la empresa, porque hay casos, ¿no?, de sanciones donde se clausura el establecimiento, imagínense ustedes por una semana, 2, un mes. En esos casos, si el trabajador no ha sido el responsable de la clausura del establecimiento, también ese tiempo se considera como día trabajado para la utilidad. Es una buena pregunta porque hay una distinción que hacer. Imagínense que un trabajador practica deportes de aventura, ¿no? O la pichanga de fulbito. O la pichanga de fulbito, o salió a montar bicicleta, lo que fuere, se accidentó jugando, participando en ese deporte y se ausenta un mes a la empresa. Deja de trabajar un mes. Ese mes no se considera como día trabajado para la utilidad. Probablemente reciba su sueldo por estar de descanso médico. Nadie dice que no, pero ese mes no va a ingresar. Distinto sería si el accidente fue operando una máquina, por ejemplo, en la empresa. Eso se llama accidente de trabajo. Ese tiempo de descanso por accidente de trabajo sí ingresa al cálculo de la utilidad.